Hola hermanos, buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén ustedes escuchando este tema y hayan dispuesto, ¿no?, su corazón para hacerlo. Nuevamente bienvenidos, estamos en nuestro curso básico C y ya estamos en nuestro segundo tema. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es Jesús, el Hijo de Dios. Este es el tema que hoy nuestro Padre ha dispuesto para enseñarnos. Entonces, vamos a iniciar a través de una oración para que no sea yo, hermano, jovencito, jovencita, quien te esté enseñando acerca de este tema, sino que sea el Padre quien nos enseñe acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Te parece? Inclina tu rostro allí donde estés. Padre, te bendecimos en este día, agradecemos por tu presencia, agradecemos porque en ti siempre podemos tener enseñanza. Y el día de hoy tenemos una enseñanza muy, muy hermosa, porque yo sé que tú nos vas a mostrar a la persona de nuestro Señor Jesús, el por qué vino a esta tierra, cómo vino a enseñarnos con su ejemplo, y queremos aprender de ello. Queremos aprender de ti, Padre, queremos aprender de Jesús. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos con todo lo relacionado con la tecnología, con la grabación, y que este mensaje llegue no solamente a muchas casas, sino a muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya te había dicho, nuestro tema es Jesús, el Hijo de Dios, ¿ok? Y para iniciar, déjame mostrarte nuestra cita base. Y no creas que me equivoqué y puse la cita base del anterior tema, sino que quiero retomar, porque cada uno de estos temas pues realmente van de la mano. Entonces quiero estar retomando. Y si recuerdas, la clase anterior vimos a Dios como Padre, ¿no? Mostrándose como ese Padre que nos ama, que tiene un cuidado especial de nosotros. Y ahora vamos a ver este tema de Jesús, el Hijo de Dios. Pero, ¿recuerdas esta cita? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí está hablando, le está hablando Jesús al Padre, pero también Jesús está diciendo que no solamente nosotros debemos de conocer a Dios como Padre, sino que debemos de conocerle a Él, a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado y obviamente ha enviado para perdón de pecados, para mostrarnos ese mensaje de arrepentimiento y que nosotros podamos tener también vida eterna. Entonces, esa es la importancia de no solamente enfocarnos en el Padre, sino también conocer la persona, la personalidad, los atributos de nuestro Señor Jesús. Y déjame mostrarte otra cita que es importante para este tema, que es Juan 5:19. Juan 5:19. Mira, pon mucha atención en esta cita, es bien importante, porque ve lo que dice. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y aquí si te das cuenta, hijo viene con mayúscula. Entonces aquí está hablando de el Hijo de Dios, de Jesús. Entonces no puede hacer Jesús nada por sí mismo si no lo ve hacer. Y aquí está hablando de la persona del Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? Que los dos son Dios, ajá. Solamente que Dios, recuerda, lo vimos en el tema de la Trinidad, se manifiesta como Padre, pero también se manifiesta como ese Hijo que envió el Padre para estar cercano a nosotros y mostrarnos la salvación. Pero todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y eso es lo que tú debes de tener bien presente. Todo lo que el Padre hace, todo el poder que tiene el Padre, porque Él es todopoderoso, toda la potestad y la autoridad que tiene el Padre, también le ha sido dada al Hijo, porque los dos son Dios, un mismo Dios. ¿Ok? Y con esto, este versículo también nos sirve mucho para poderte introducir un poquito en el tema. Y quise poner esta imagen porque pues, es muy clara, ¿no? Si te das cuenta, aquí tenemos a un padre de familia y a su pequeño. Y dice, hijo mío, ¿por qué eres así? Pues porque se hace realidad esa cita, ¿no? Que veíamos allí en el Evangelio de Juan, que realmente el hijo no puede hacer nada si no lo ve del padre. Entonces, un hijo es el reflejo. Un hijo es el reflejo de su papá. Ajá. Así como Jesús es el reflejo del Padre, igual eso pasa con nosotros. Fuimos hechos, recuérdate, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces también por eso siempre nuestros hijos o los hijos van a reflejar quiénes son sus papás. Uh-huh. Entonces, a través de conocer a un niño, a través de conocer a un jovencito, tú o nosotros podemos conocer también quiénes son o cómo son sus papás. A través de los modales, de las costumbres, de la educación, de la disciplina o indisciplina que manifieste ese pequeño o ese joven, nosotros vamos a poder conocer quiénes son sus papás o cómo actúan sus papás. Porque al final, pues los hijos son un reflejo de los padres. Y aquí te pongo otra imagen que es muy clara, ¿no? O sea, cómo aquí tenemos a una madre que seguramente está frente a su computadora, trabajando, analizando y está en el teléfono. Y bueno, pues la pequeñita igual, ¿no? Adopta las mismas actitudes y los mismos modales por lo que ya comentábamos, ¿no? Es un principio espiritual. Y bueno, aquí también tenemos otra imagen en donde generalmente cuando un niño grita mucho o incluso golpea, ¿no? En la escuela, o un joven que es un poco rebelde, pues es esa consecuencia, ¿no? De cómo son los padres. Aquí vemos la imagen de un padre que grita y por lo tanto el hijo pues es igual. Y es así que este versículo de que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente, también se cumple en nosotros, porque por esa parte que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero lo que quiero que tú tengas con esta introducción claro, perdón, es que nosotros al conocer al Hijo, también vamos a conocer al Padre. Por eso la importancia de este tema y de mostrarte, aquí empezamos con nuestro primer punto, cuáles son los atributos de Jesús. Jesús es Dios, como lo mirábamos al inicio. ¿Y cuáles son sus atributos? Porque al conocerle a Él, vamos a conocer al Padre. Y bueno, pues aquí ya cortamos nuestra presentación un poquito. Te voy a pedir que estés atento, ¿no? A tener tu Biblia. Al inicio te ponía todos los versículos, pero creo que es importante que no
Igual algunos sí los deberías de tener muy presentes en la pantalla, pero es importante que tengas tu Biblia y la estés hojeando. Es muy padre cuando se escucha este hojear, ¿no? de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que ten tu Biblia a la mano, ¿va? Vamos a iniciar. Jesús es Dios y sus atributos. Primer atributo, característica de Dios, como en la persona de Jesús. Jesús, en su nombre, hermano, hermana, está implícito su ministerio, es decir, a lo que él vino. Ajá. Y Jesús significa Jehová salva o Jehová salvador. Ese es el significado del nombre de Jesús. Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Mateo 1:21. Acompáñame allí, a Mateo 1:21. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y bueno, Jesús, si estás tú manejando la Reina Valera, vas a encontrar ahí una referencia con una letra A, ¿ok? Y vete hasta el final de tu Biblia y busca esa referencia. ¿Qué dice? Esto es Salvador, porque eso es lo que significa Jesús, Salvador. Porque te decía, Jehová salva, Jehová Salvador. Porque Él, ¿qué dice? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en su nombre ya viene implícito esa esencia o ese atributo de que Él salva. No hay otro nombre, hermano, dado a los hombres en el que una persona pueda ser salva. Solamente en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, nosotros aceptando su sacrificio a través del arrepentimiento, nosotros podemos alcanzar esa salvación. Entonces, ese es su primer atributo, ¿ok? Y también fíjate, allí en Mateo 1:23 dice la palabra, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre también lo recibe nuestro Señor Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí yo lo veo como una característica o un atributo también de nuestro Señor Jesús, como Emmanuel, porque eso muestra lo cercano que iba a estar nuestro Señor Jesús con cada uno de nosotros. Porque anteriormente, ¿no? Para el pueblo judío, pues a Dios lo veían como alguien lejano, ¿no? Y Jesús viene, se hace carne y está entre nosotros, habita entre nosotros, está muy cercano, pero Jesús sigue habitando en nosotros. Ajá. Tú lo recibiste y Él habita en tu corazón. Entonces, Él sigue siendo ese Dios cercano. Ajá. No es alguien que sea indiferente, que esté muy lejos. No, Él está entre nosotros. Está en esta enseñanza que en este día estamos dando. ¿Sí? Muy bien. Otro de los atributos de nuestro Señor Jesús y que ya nosotros habíamos visto del Padre, pero es aquí donde se comprueba que el Padre Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿no? Es esa Trinidad. Y habíamos visto uno de los atributos del Padre como era el que es omnipotente. Ese mismo atributo lo tiene Jesús porque Jesús es Dios. Y lo podemos mirar a través de todo el Evangelio. Recientemente tuvimos una serie llamada Las joyas del Evangelio en Centro Cristiano Zumpango. Si tú no pudiste ver alguna enseñanza, yo te invito a que las veas. Están disponibles tanto en Facebook como en YouTube.
Entonces, revisa esa enseñanza porque es a través del Evangelio que nosotros vamos a conocer cómo Él se muestra en milagros y prodigios. Ajá. En la lectura del Evangelio, en sus 4 versiones, ¿no? Como es la versión de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas, nosotros vamos a poder mirar cómo Él se manifiesta en milagros y prodigios, y entonces podemos ver cómo ese poder del Padre también reside en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Otro de los atributos, la omnipresencia. La omnipresencia. Y aquí, digo, por tema de tiempo no lo vamos a leer tanto, pero, por ejemplo, en el Evangelio se narra cómo había un centurión y su siervo estaba enfermo. Y el centurión le dice a Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, conforme, ¿no? O sea, que conforme a su fe se ha hecho, de tal manera que ese siervo sanó. Entonces, ahí nos podemos nosotros dar cuenta de la omnipresencia de Dios, porque la sanidad, su poder está al alcance de todos, no tiene límites ni fronteras. Por lo tanto, podemos ahí mirar también la omnipresencia de Dios. No importando que el siervo estaba en otro lugar y que Jesús estaba en otro, Jesús le sanó en aquella misma hora, toda vez que el centurión había creído en que Jesús era el Señor y que él podía sanar a su siervo. Entonces, ahí también miramos la omnipresencia de Dios. Y la omnisciencia de Jesús también se puede mirar. Ahí te voy a pedir, ahí sí vamos a buscar la cita. Vámonos a Juan capítulo 4, verso 17. Juan 4, 17. Juan 4, 17. ¿Sabes qué, hermano? Tengo mal referenciada la cita. Ah, no, sí es Juan. Yo estaba en primera de Juan, perdón. Juan 4, 17. Aquí estamos en ese pasaje cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ajá. Y en el verso 17, vean lo que desde el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque, ¿qué le dice Jesús? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y por qué le dice todo esto la mujer? Porque se dio cuenta que de verdad, o sea, Jesús conocía su situación. Y así nosotros podemos mirar diversos pasajes de cómo Jesús conoce la situación, la necesidad de cada persona, porque Él todo lo conoce, así como el Padre. Él es omnisciente. Igual recuerdo, ¿no? Cuando Él sanaba, en lugar de decir que las personas eran sanas, a los paralíticos, ¿qué les decía? Tus pecados han sido perdonados, porque esa condición se debía al pecado que tenía esa persona. Entonces, conocía perfectamente, no solamente miraba la situación o su condición física, sino miraba la condición espiritual de las personas, porque Él lo conoce todo, ¿sí? Ahora, también miramos cómo Jesús tiene otro atributo, como el ser amoroso, misericordioso. Y aquí vámonos a Juan 8.
versos del 3 al 11. Juan 8, versículos del 3 al 11. Y aquí estamos ante el caso de la mujer adúltera, ¿no? Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es aquí donde miramos esa misericordia, ese amor de Jesús por las personas, en este caso específico por la mujer que había sido sorprendida en adulterio, pero en ese momento Jesús no venía a condenarle, sino Jesús vino a desempeñar ese ministerio como quien perdona. Entonces, por eso le dice a la mujer, yo no te condeno, vete, pero sí le advierte en ese corazón lleno de misericordia. Te puedes ir porque yo no te condeno, yo te perdono, pero no peques más. Es ahí donde el arrepentimiento, que es tan importante, ¿no?, para poder obtener la salvación, juega o está aquí presente, ¿sí? Muy bien. Ahora vámonos a ver nuestro siguiente punto de nuestro tema. Nuestro siguiente punto. Aquí está. Pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová. Pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová o Dios Padre. Jehová es el nombre personal, tenlo muy presente, Jehová es el nombre personal de Dios Padre. Yo te voy a contar un poquito de mi experiencia. Cuando yo conozco del Señor, me regalan un Nuevo Testamento, atrás del Nuevo Testamento vienen los 10 mandamientos y ahí venía el nombre de Jehová. Y yo me espanto un poco, ¿no? Porque yo dije, ¿a dónde me metí? y pensaba y decía, ay, igual ya me metí con los testigos de Jehová, ¿no? Porque es a como quienes identificamos, ¿no?, con ese nombre. Pero pues uno va conociendo de la palabra, y si tú estás en ese caso de que apenas estás conociendo de la palabra, quiero decirte que Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre que está formado por las consonantes YHWH. YHWH en hebreo. Y con el paso del tiempo, porque anteriormente en ese hebreo antiguo, pues se manejaron esas consonantes sin vocales. Entonces, con el paso del tiempo, el pueblo judío se tomó muy en serio ese versículo, esa palabra que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano, y ellos entonces no mencionaban el nombre personal de Dios porque tenían mucho temor de no pronunciarlo en vano. Entonces, con el paso del tiempo, entró en desuso ese término, no se supo cuál era la pronunciación correcta, y en las traducciones que se hicieron a la Biblia hebrea,
lo que se hizo fue agregarle algunas consonantes, de tal manera que el término, en algunas Biblias lo puedes ver como Yahvé, como Jehová, o en algunas es como Adonai, que significa el Señor, o el Eterno, el Eterno. ¿Por qué? Porque este nombre, con este nombre de Jehová, o con las letras en hebreo, perdón, que es YHWH, se presenta a Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 14. A ver, acompáñame ahí al libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14. Y aquí estamos en ese pasaje en donde Dios le está hablando a Moisés y le está encomendando, ¿no? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces, mira ahí en Éxodo 3:14, cómo dice. Y respondió Dios a Moisés, porque, bueno, vámonos versos antes, ¿no? Para poder entender un poquito el pasaje. 3:14, ¿va? Dice, dijo Moisés desde el 13, a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y entonces es ahí donde Dios le revela su nombre y le dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ajá. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y eso es lo que significa el término Jehová. Yo soy el que soy, porque esas consonantes en hebreo no tienen tiempo. Entonces, yo soy el que soy significa, está en los tres tiempos, ¿va? Se entiende como que está en los tres tiempos, en pasado, presente y futuro, de tal manera que es, yo soy el que soy, el que fue y el que será, o sea, en los dos tiempos. Y por eso en algunas traducciones tú encontrarás cuando se hace referencia al nombre personal como el eterno, porque yo soy el que soy, el que fue y el que será, pues entonces es Dios eterno, ¿no? Por eso está así. Entonces, una vez que entiendes tú este término de Jehová, tú puedes también mirar cómo hay pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová, el mismo Dios Padre que se presentó a través de ese nombre personal. Y lo podemos, por ejemplo, te voy a citar algunas, ¿no? Lo puedes mirar ahí en Génesis 15:1, cómo le dice el padre a Abraham, yo soy tu escudo. Y siempre que le hablaba a Abraham o le hablaba a Jacob o a Isaac, Dios se presentaba como el yo soy, yo soy. En este caso, Abraham en Génesis 15:1 le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Te vas más adelante en el Génesis 15:7, dice, y dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y luego, más adelantito en Génesis 17:1, cuando dice que Abraham era de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y así podemos, ¿no? Mirar varias citas, cómo se muestra siempre el Señor, el Padre, como el yo soy. En Oseas, mira, en Oseas 13:14 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro, y dice, ni otro Salvador sino a mí. Entonces ya ahí el Padre está anunciando que Él también se iba a mostrar como Salvador. ¿Y te acuerdas cuál es el significado del nombre de Jesús? Jehová salva. Ajá. Entonces, esa es una de las pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová, que Jehová es Jesús, ¿va? Y ya en el Nuevo Testamento,
en la parte del Evangelio. Mira, en Juan 6:35, cuando Jesús, ¿no? Se presenta, dice, Jesús les dijo, Juan 6:35, yo soy, nuevamente, ¿no? El yo soy, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 8:12, Jesús se presenta como el yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, así como el Padre se presentaba, o Jehová se presentaba como el yo soy, también Jesús, ¿no? En el Evangelio miramos cómo tiene esa tarjeta de presentación. Y bueno, por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces, y nada más para mostrarte otra pruebita, ¿no? En Salmos 27, busca ahí, Salmos 27:1. Ve cómo dice. Y esta es una declaración de David, ¿no? Como dice Jehová, está hablando de Dios Padre, Jehová en su nombre personal, es mi luz y mi salvación. Y te das cuenta cómo en el Nuevo Testamento Jesús se presentó como yo soy la luz del mundo. Y también su nombre es Salvador. Y aquí David estaba declarando que el Padre era luz y era su Salvador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque Jesús es el mismo Jehová. Es un solo Dios verdadero, manifestado obviamente en esas tres personas, que es el Padre, Jesús y el Espíritu, ¿no? Pero aquí, bueno, el tema que nos ocupa es ver esta parte, ¿no? Que Jesús es el mismo Jehová. Más pruebas, a ver, en Colosenses 2:9, mira, chécatelo, Colosenses 2:9. Vamos rápido, vamos a buscar rápido esta palabra. Búscala ahí en tu Biblia. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y está hablando de Cristo. Ajá. Entonces, en Cristo habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién? Del Padre. Entonces, Jesús es el mismo Dios, es el mismo Dios Padre, solamente que en Jesús se manifiesta toda la plenitud de Dios, pero es Dios hecho carne. Ajá. Eso es lo que quiero explicarte ahora, que es Dios hecho carne. ¿Ah? Si nos vamos a Hebreos 1, a ver, vamos a buscar ahí adelantito en Hebreos 1, los versos 2 al 4. ¿Cómo dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, desde ahí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pues si te das cuenta, entonces, Jesús es el mismo Jehová, pero realmente es la manifestación de la gloria del Padre, ¿no? Y quien se manifiesta, ¿no? Y llega a este mundo hecho carne justamente para manifestar esa gloria de nuestro Padre. Muy bien, vámonos a revisar nuestro siguiente tema, cómo Jesús es el Hijo de Dios, pero Él es 100% Dios. Ajá. Seguimos retomando este tema de que Jesús
no es más pequeño o no solamente es un profeta, porque sabes que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús solamente es un profeta, ¿no? Los musulmanes también consideran a Jesús como un buen hombre, ¿no? Como un profeta, pero no como Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios. Vamos, acompáñame por favor al Evangelio de Juan 20:31. 20:31. Dice la palabra, pero estas se han escrito, o sea, todo lo que se ha escrito en el Evangelio, está diciendo, para que creáis que Jesús, ¿quién es? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto coincide, ¿no? Con la cita que veíamos al inicio, con nuestra cita base, de que no solamente es conocer al Padre, sino a Jesucristo, a quien ha enviado el Padre para que nosotros podamos tener vida eterna, ¿sí? Pero aquí está declarando la palabra que Jesús es el Hijo de Dios. No es un profeta, no es un buen hombre solamente, que vino a enseñarnos con su ejemplo, ¿no? Sino que es Dios. Y ahora te voy a pedir, para continuar con este punto y reafirmarlo, que me acompañes a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 16:13. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces el Padre es quien nos revela a Jesús como el Hijo de Dios y también el Padre declara, ¿no? A través de la palabra que Jesús es su Hijo. ¿Recuerdas cuando veíamos temas como el tema del bautismo? Uh-huh. Y como veíamos a través de la palabra que una vez que Jesús cumplió la ley y cumplió la palabra y fue bautizado, el Padre, como dice, este es mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el mismo Padre ahí en la palabra declara que Jesús es su hijo y Jesús es 100% Dios, como ya lo estábamos revisando en el punto anterior. Es el mismo Jehová, es Dios hecho carne. ¿Hecho carne para qué? Para manifestar su salvación y para hacerse cercano a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Ahora vamos a mirar el cuarto punto, que es muy importante y que habla acerca de la preexistencia y la eternidad de nuestro Señor Jesús, de la existencia y la eternidad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué te quiero decir en este tema? Bueno, en este punto más bien, es que Jesús ya existía desde el principio, solo que a partir del Nuevo Testamento toma esa apariencia humana, esa figura humana. Quizás a lo mejor, si tú apenas estás aprendiendo la palabra, te confundas y digas, ay, pues Jesús habitó en esta tierra, pero ¿qué con lo del Antiguo Testamento? No, bueno, es que en el Antiguo Testamento Jesús ya se hacía presente, porque Jesús ya existía. Él no fue creado, Jesús es creador y Él existe desde el principio. Para eso te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 1, verso 1. Desde ahí encontramos esta esencia y que
Ya hemos revisado en temas anteriores. Si tú estás desde el básico A, básico B, ahora estamos en el C, pero vamos a retomarlo. ¿Cómo dice ahí la palabra? En el principio, Juan 1:1, vamos a revisar hasta el verso 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo está con mayúscula, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y verbo, el verbo es Jesucristo. Es, como lo veíamos en el básico A, la palabra de Dios puesta en acción. Él es el verbo, Jesús, que nos viene a enseñar a través de su ejemplo. Es la palabra de Dios puesta en acción. Nos viene a enseñar a través de su ejemplo, a través de acciones. Porque durante todo el evangelio tú vas a poder mirar cómo el Señor no nada más decía, amarás a tu prójimo. No, Él vino a amar. Él vino a mostrar misericordia. Él vino a cumplir la ley. Vino a mostrarnos y a darnos ejemplo a través de sus hechos, a través de cada uno de sus actos. Pero aquí dice la palabra que Él era desde el principio, ¿no? Y si nosotros miramos en el libro del Génesis, como dice desde el versículo también 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y es aquí donde se hace presente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra puesta en acción, el verbo. Entonces aquí Dios está dando una orden, está dando la palabra, sea la luz. Y cuando es hecha la luz es ahí donde aparece la acción de nuestro Señor Jesucristo ejecutando esa palabra. Entonces, por eso dice el verso 3 de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, porque cuando Dios daba la orden, se hacían las cosas y ahí estaba la participación de Jesús. Por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Y después, ¿no? Podemos mirar cómo dice Dios, que se junten las aguas, que produzca la tierra hierba verde. Y ahí está la participación de Jesús, ¿va? Entonces, eso pues nos queda claro. Ahora bien, yo te decía, cuando la palabra cita al verbo se refiere a Jesús. Mira allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, pero vete al verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, o sea, Él ya estaba en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Acabamos de ver ese versículo de cómo Él se presenta y dice, yo soy la luz de este mundo, ¿no? Y aquí nos dice Juan que esa luz verdadera ya estaba en el mundo y aún el mundo por Él fue hecho. Entonces, eso nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Una cita importante, rápido, vámonos a Colosenses 1:15. Mira, nos va a confirmar todo esto. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ok? Entonces así se comprueba la preexistencia de Jesús a través de la palabra.
pero no solo eso, sino también de que Él es eterno, la eternidad del Señor. Cuando nosotros miramos el pasaje de la mujer samaritana, Jesús ahí en Juan 4, del 10 al 15, búscalo, si no lo lees después, vas a mirar cómo le dice a la mujer, ¿no? Que le dé agua. Y entonces la mujer, al final, bueno, Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ajá. Y luego la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y es ahí donde Jesús le responde y le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a esa agua que estaba en el pozo, ¿no? Pero más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y después nosotros miramos cómo en Apocalipsis dice la palabra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces ahí se confirma la palabra de cómo Él es eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin, y aún esa agua que alimenta nuestra sed es para vida y para vida eterna. Entonces ahí podemos mirar acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Ahora revisemos nuestro siguiente punto, que es Jesús el Hijo del Hombre. Jesús como Hijo del Hombre, 100% hombre. Este punto también es importante porque muchos dicen, pues Jesús pudo cumplir la ley y pudo hacer todo lo que hizo porque Él era Dios. Pero cuando Él toma esa forma, de hombre, cuando el Verbo se hace carne, Él padece y tiene también todas las características de un hombre. Ajá. Entonces, nosotros miramos en el Evangelio de Juan 1:14, cómo dice la palabra, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a través del Evangelio podemos mirar en diversas situaciones cómo Jesús tiene hambre, cómo Jesús tiene sed, porque al habitar entre nosotros, al ser hecho carne, al tomar esa apariencia de hombre, Jesús entonces tiene todas esas características. Entonces, quien quiera decir, no, pues es que Jesús pudo porque era Dios. No, más bien Jesús nos enseña que sí se puede, que aún con todas nuestras debilidades de hombres, nosotros sí podemos guardar la palabra del Padre. Mira, te voy a mostrar en Juan 4:6. Dice la palabra, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿ves? O sea, Jesús era hombre, se cansaba, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y también podemos mirar en Lucas 4:2, un poco en la parte del Evangelio según Lucas 4:2, como la palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces,
tú no puedes decir, ay, pues Jesús pudo ayunar porque era Dios. No, o sea, él tenía todas las características de un hombre y en esos 40 días de ayuno tuvo hambre, ¿no? Tenía esa necesidad de todo hombre, a tal grado también que recuerdo cómo estando en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre, pues pasa de mí esta copa, pero pues, no se haga mi voluntad, porque él tenía miedo, ¿no? O sea, él tenía temor, él no quería vivir esa situación de la cruz, porque, porque tenía, era hombre, ¿no? Y también tenía ese temor, y por eso le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero fue obediente hasta la cruz. Y dijo, pero pues, que se haga tu voluntad, ¿no? Muy bien, revisando este tema, ahora nos vamos, nos vamos al siguiente, de cómo Jesús tuvo aquí me equivoqué, es un nacimiento virginal, cómo la palabra nos habla, ¿no? A través también del Evangelio, desde Mateo, miramos en el versículo 1, versos 18 al 21, como dice la palabra, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pon atención en esta palabra, es engendrado. Ajá. Entonces Jesús fue engendrado de una mujer virgen, quien fue María, mas no fue creado, porque ya vimos en el punto anterior acerca de su preexistencia. O sea, Jesús ya estaba en este mundo. Él fue antes de que todas las cosas fuesen hechas. Ajá. También como lo veíamos ahí en Colosenses. Entonces solo fue engendrado, mas no creado, porque él es creador. Ajá. Y dice, del Espíritu Santo es, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos cómo él tuvo un nacimiento virginal, nació de una virgen, y bueno, fue un hombre, ¿no? Usó pañales, tuvo las necesidades de todas las personas, tuvo un oficio, ¿no? Aprendió de ese oficio de la carpintería de su padre José. Entonces, así nos muestra o se confirma esa parte de cómo Jesús experimentó, ¿no? Como cualquier hombre de todas las necesidades. Ahora vamos a mirar este punto acerca de la manifestación de la deidad de Jesús por sus obras aquí en la tierra. Entonces, se manifiesta la deidad de Jesús y nosotros podemos mirar cómo Él es Dios a través de las obras que hace aquí en la tierra. Y para eso, acompáñame a Juan 14:1. Juan 14:1. ¿Cómo dice la palabra allí en Juan 14:1? Creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Se está diciendo, tú debes de creer en mí. Jesús está diciendo, tú debes de creer en mí, porque yo soy en el Padre. Somos el mismo Dios. De otra manera, o sea, si no puedes creerlo, mira las obras que hago para que puedas creer. Y te vuelvo a invitar a leer el Evangelio en esas 4 versiones para que tú mires esa obra que hizo Jesús, ese ministerio de salvación, ese ministerio de cómo Él se mostró en este mundo como quien salva. Y a través de esas obras de milagros, de portentos, de sanidades, de alimentación de multitudes, se puede mirar el poder manifestado
en Jesús, el poder de la deidad, del único Dios verdadero manifestado en Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, miremos nuestro último punto, y es acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirte que su muerte, su nacimiento y su muerte ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Especialmente vamos a ver pues, el punto de su muerte. Y vamos a mirar cómo en Isaías 53, busca versículos del 6 al 7. Isaías 53, versículos del 6 al 7. Como dice la palabra, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y aquí es donde yo te digo que ya el profeta Isaías anunciaba acerca de cómo iba a morir nuestro Señor Jesús, iba a llevar nuestro pecado, iba a ser sacrificado, llevado como un cordero al matadero, ¿no? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque él fue obediente. No abrió su boca porque él fue obediente hasta la cruz. ¿Por quiénes? Por ti y por mí. Aunque nosotros todavía no nacíamos en ese entonces, él ya estaba cargando con nuestro pecado. Él ya estaba llevando en esa cruz del Calvario todo nuestro pecado. Entonces, tú no eres una casualidad, aquí quiero decirte eso. Tú no eres una casualidad. Tu vida, el que tú estuvieras aquí, no fue casualidad. Dios ya te tenía en sus planes y aún Dios ya estaba cargando a través de Jesús con ese pecado que tú has cometido o que tú cometiste. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Eso es bien importante. Jesús no se quedó en la cruz. Vamos a mirar la palabra a través de Marcos. Vamos rápido a Marcos, antes de que se nos acabe el tiempo. Marcos 16, versos del 1 al 8. Marcos 16, versos del 1 al 8. Como dice la palabra, él cumplió, él murió en esa cruz. Pero dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, pensando que Jesús estaba en la tumba, ¿no? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, que dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Él no está muerto, él no se quedó en esa cruz. Por eso nosotros como cristianos no usamos crucifijos, porque nuestro Dios no se quedó en esa cruz. Es como si, un ejemplo, ¿no? Tienes tu papá, ¿no? Tu papá terrenal, ¿no? Se muere en un accidente de carro y el carro en el que se murió era ¿qué te gusta? Un Jetta. No vas a traer aquí colgado el Jetta. O quizás si lo mata, ¿no? Alguien lo asalta, no vas a traer una pistola, ¿no? La pistola con la que mataron a tu papá. Entonces, Jesús, pues sí, fue crucificado, pero Él está vivo. Él resucitó. Entonces, Él ahora
pues está a la diestra del Padre. ¿Ah? Él ascendió a los cielos, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por cada uno de nosotros y cuando nosotros tenemos no solamente necesidad, sino esa conciencia y nosotros nos arrepentimos, Él viene y habita en nosotros, entre nosotros, en nosotros, porque somos templo del Dios viviente. Entonces, habita toda la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, no está en la cruz, ¿va? Finalmente, como conclusiones. Vamos a Colosenses 2:9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Él tiene los mismos atributos que el Padre. Ajá. Y fíjate en el versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, Jesús nos es suficiente, o debe de ser así, hermano. Entonces, lo que como conclusión y quiero decirte en este día es que no andemos buscando en otro lado, no andemos buscando cuando nosotros tenemos alguna duda, alguna necesidad espiritual, algún consejo, ¿quién nos puede ayudar? Nosotros tenemos a Jesús. Él es suficiente. Él es la palabra puesta en acción. Él es nuestro consejero. Él es quien salva. Ajá. No andemos buscando en otros lados. No andemos buscando la paz en todas esas filosofías, ¿no? Tan raras que hay hoy en día. Porque dice la palabra que vosotros estamos completos en Él. Yo lo creo. Espero que tú también lo creas. Y también como conclusión, solo en Jesús hay salvación. ¿Ok? Él es el único camino, la única verdad y el único que nos lleva a la vida eterna. Y también que estés consciente de algo, que al haber habitado entre nosotros, Jesús entiende nuestra condición. Al haber sido hecho carne, hombre, Él entiende nuestra condición y por ello nos invita a acercarnos a Él. Jesús no nos juzga, nos llama a arrepentimiento y nos perdona. Por eso siempre la instrucción que nos da es, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero Él entiende nuestra condición de hombres, porque Él fue hecho hombre, ¿sí? Y bueno, una acción práctica, como siempre, dice la palabra que toda la escritura da testimonio de Él. Entonces, finalmente, la tercera vez que lo hago en esta enseñanza, te invito a conocerlo a través de la lectura de la palabra. Así que no dejes de leer tu palabra, no dejes de leer la palabra de Dios. Y con eso finalizamos. Vamos a terminar con una oración y agradezco tu atención. Padre, gracias porque tú nos has enseñado acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Gracias porque en Él tenemos la vida eterna. No necesitamos más. Él nos es suficiente y agradecemos por cada punto que nos has enseñado en este día y agradecemos porque de verdad tenemos su palabra y la palabra es verdad y a través de la palabra se muestra la personalidad de Jesús. Oro porque cada uno de mis hermanos tenga ese anhelo, esa inquietud, esa hambre de conocer más de la persona de Jesús y de esa manera ellos puedan tener, como lo vimos en nuestra cita base, la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos vemos en nuestra reunión de Dios. Bendecido eres. Bye.